trabajo sobre las escrituras dramáticas propone un método de análisis muy peculiar, cuestionable, pero interesante, en el que propone analizar zonas, determinadas zonas restringidas de un texto, es una acción interior. Supone que en El esta entorno zona es una acción del texto se pueden encontrar todas las que por edad, sobre todo, soy director del grupo de investigación, no solo de Siglo de Oro, sino también, no solo de Siglo de Oro en esta casa, sino también de otros colegas que trabajan también, sobre todo en teatro, pero cronológicamente en otras épocas. Una de nuestras misiones últimas, como sabéis, sobre todo los que nos dedicamos a Siglo de Oro aquí, ha sido el intentar acercarnos al mundo de la escena. No voy a hacer la historia de esto, que todos sabemos y que viene ocurriendo desde hace muchos años, y que la compañía de teatro clásico ha sido, yo creo, con el Festival de Almagro, absolutamente decisiva para ello, es decir, la unión del mundo del teatro y el mundo de los teatreros, como se dice, y el mundo de la teoría. No voy a hablar de esto, por supuesto, son muchos años ya trabajando. Hay aquí una persona a la que quiero darle las gracias porque es Susan, que desde el mundo anglosajón también esto desde el primer momento lo hizo. Cuando digo el mundo anglosajón, desde el mundo anglosajón como en residencia, pero desde el mundo del hispanismo, a la que ya ha pertenecido siempre. Este seminario, estas mesas, se incluyen dentro de una serie de pequeñas actividades que hacemos, pequeñas en el sentido que no pretendemos que sean congresos ni grandes coloquios, sino grupos de trabajo. A veces incluso ese grupo de trabajo son los que intervienen y los 4, 5, 6 que pertenecemos a ese grupo de investigación que dirijo y nada más. En este caso yo doy las gracias a mis colegas de otros lugares que han venido, doy las gracias también a los que están aquí, que van a participar en la mesa de esta tarde y en la de mañana, y yo acabo dando las gracias en principio hoy a los que están en la mesa. Son amigos los tres, absolutamente, pero aparte de amigos, ellos saben que les tengo un enorme respeto y una enorme admiración a alguno de ellos desde hace muchísimos años, como sucede con Rafael, que nos conocemos casi desde que éramos niños, aunque no sea tanto, a Juan, al que conozco desde hace menos tiempo, pero que mi respeto y mi admiración no es menor y él lo sabe, y por supuesto a Yolanda, a la que le tengo ese respeto y esa admiración, pero un afecto muy muy especial, y ya lo sabe, desde hace también muchos años en que nos movemos en estas líneas. Sergio es una de las personas que, para los que no lo conozcáis, Sergio trabaja en nuestro grupo, está haciendo su tesis doctoral precisamente sobre los montajes de La vida es sueño, pero además que está presidiendo la mesa o moderando la mesa mejor, porque uno de los acontecimientos quizá más importantes que ha habido, para quien no lo sepáis, en los últimos meses, en el último año, año y medio, ha sido la adaptación, la versión, como queréis llamarlo, no voy a entrar ahora en esto se puede hablar ahora, de Fuenteovejuna, que él ha hecho, pero centrada o en torno al problema de Ciudad Juárez y de las mujeres de Ciudad Juárez. Se estrenó en Nueva York, sobre todo con una enorme repercusión en el ámbito hispano de Nueva York, pero también luego ha sido representada en muchísimos otros lugares, sobre todo también aquí en España. Yo la vi en Alcalá y la verdad es que me emocionó profundamente la versión, no solo textual, sino también la puesta en escena, y sobre todo esos dos mundos, el hispano representado sobre todo por mexicanos y mexicanas, y el español. Él estaba absolutamente, era un capo impresionante como estaba caracterizado, un capo auténtico, lo veis aquí, un chavalillo majo en todos los sentidos, pero era auténticamente un mafioso, que daba miedo solo verlo entrar en escena, lo cual indica que además de ser un gran actor, es un gran actor. Insisto, no hablo más, muchísimas gracias, dejo a Sergio para que él modere y lleve la mesa. Van a venir sillas inmediatamente, de todas maneras aquí hay una Judy, si te quieres sentar con mucho gusto, o Fernando, hay Joster atrás. Bueno, me siento allí. Cuando quieras. Bueno, yo simplemente, antes de empezar, os quería avisar de que dentro de una hora vamos a tener que cambiar, vamos a hacer un pequeño parón en la mesa redonda, porque vamos a tener que cambiar la película. Solo tenemos películas de 1 hora, y para poder grabar las 2 horas, pues tenemos que hacer ese pequeño parón.
Y bueno, muchas gracias Luciano y muchas gracias a los participantes por haber aceptado nuestra invitación. Y voy a presentaros por orden de situación, que se corresponde también con el orden alfabético, que es la decisión que hemos tomado para la presentación de todos los participantes. Bueno, un dato curioso para empezar es que a Juan Mayorga ha sido, yo creo, una de las pocas personas a las que no le he tenido que explicar, no hemos tenido que explicar cómo llegar hasta aquí, porque colabora habitualmente, bueno, forma parte del Instituto de Filosofía del CSIC y además es autor dramático y profesor de dramaturgia en la RESAT. Colabora habitualmente con la compañía Animalario y entre su producción teatral encontramos títulos como Cartas de amor a Stalin, Himmelbeck, Animales nocturnos, Últimas palabras de Copito de nieve, Hamelin, El chico de la última fila, La tortuga de Darwin o La paz perpetua, que le han hecho merecedor del Premio Nacional de Teatro, del Valle Inclán y varios más. Y por lo que al contenido de esta mesa redonda nos afecta, ha adaptado numerosos clásicos del teatro universal y concretamente 3 comedias de, bueno, por lo que yo tengo contabilizado, del siglo de oro: Un Calderón, El monstruo de los jardines y Dos López, La dama boba y Fuenteovejuna. Continuando con nuestra segunda invitada, Yolanda Pallín también es dramaturga y profesora de dramaturgia en la RESAT, fundadora de la compañía Noviembre Teatro y ganadora de los premios Calderón de la Barca y María Teresa León. Es autora de textos como Hiel, Tierra de nadie, Los restos de la noche, Los motivos de Anselmo Fuentes, La mirada, Lista negra y coautora, junto con José Ramón Fernández y Javier Yagüe, de la trilogía de la juventud, Las manos, Imagina y 24/7. Ha adaptado textos de Shakespeare, Calderón, Rojas Zorrilla, Cervantes, Tirso, Guillén de Castro y la mayor parte de ellos para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Bueno, llega el cargamento de sillas. Sí. Y concretamente yo tengo contabilizadas las versiones de 3 textos de Lope, ¿no? No todos son tus señores, La fuerza lastimosa y La noche de San Juan. Y por último, Rafael Pérez Sierra ha sido director general de Teatro y Espectáculos del Ministerio de Cultura, director del Festival de Almagro, asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde su fundación y director de la misma en 2 ocasiones. Para la Compañía Nacional ha realizado sobre todo versiones de textos de Calderón: El médico de su honra, Antes que todo es mi dama, El pintor de su deshonra y las piezas que se integraban dentro de la fiesta barroca. Y más recientemente, una comedia de Lope, De cuando a cuando vino. En 2006 obtuvo el Goya al mejor guión por la versión cinematográfica del Perro del Hortelano, dirigida por Pilar Miró. Y bueno, cada uno nos va a hablar más o menos de su experiencia en el campo de la adaptación. Cada uno va a intervenir entre 15 y 25 minutos y a partir de ese momento pues podemos iniciar una ronda de preguntas si os apetece. ¿De acuerdo? Si quieres, Rafael, hablar tú primero, ¿no? Como quieras. Bueno, pues gracias. Bueno, desde luego, gracias a los organizadores por haber contado conmigo. Es motivo de alegría, desde luego, tener ocasión de encontrarse con amigos a los que hacía tiempo uno no veía. Desde luego también es motivo de alegría para mí cada vez que veo en este extraño edificio de Albasanz que aparece el mundo de la imaginación y de la inteligencia que es el teatro, ¿no? Para quien quiera encontrarme, estoy en el Rincón de los Filósofos, allí en la 3ª planta, y efectivamente tengo un seminario que se llama Memoria y Pensamiento en el Teatro Contemporáneo, y hago propaganda. El día 19 de este mes traemos a las chicas del grupo Yeses con Elena Cánovas y espero que sea una sesión interesante. Y el tercer motivo de alegría, desde luego, es tener ocasión de intervenir en una conversación sobre algo que no es insignificante en el trabajo de uno. Yo siempre digo que la adaptación ha sido mi mejor escuela, más importante que los talleres de dramaturgia o que cualquier otro lugar donde uno haya aprendido algo, y lo ha sido en un doble sentido. Primero, en un sentido técnico, en la medida en que adaptar
textos de los grandes le permite a uno entrar en la cocina de ellos, tener una relación especialmente íntima con esos textos y acaso atrapar algo para la propia paleta, algún color para la propia paleta. Eso sería digamos, una oferta técnica que te hace ese tipo de trabajo, pero también hay algo más importante, que es una oferta que podríamos llamar moral, ¿no? Una entrega moral que te hace trabajar en los textos de los grandes. Por un lado, cuando uno trabaja un texto como Fuenteovejuna, uno se siente, yo creo que aprende humildad, porque uno siente que todo lo que haya escrito uno nunca valdrá una página de Fuenteovejuna, pero por otro lado también se hace más ambicioso, y porque se da cuenta de hasta qué punto el teatro ha sido capaz de ser un enorme archivo de la experiencia humana, y por tanto uno intenta escribir con alguna dignidad. Antes de hablar sobre Lope, debo decir que este trabajo, que como digo es importante para mí, no dejo de vivirlo con alguna contradicción. Cada vez que alguien me propone una adaptación, o que yo me planteo hacer una adaptación, la vivo ese momento con alguna zozobra. Y ha habido ocasiones en que un director me ha propuesto una cita para hablar, para ofrecerme que hiciese una adaptación para él, y me he sentido cercano, lo he contado alguna vez, como el personaje que en la película de Tarantino Pulp Fiction interpretaba a Harvey Keitel, no sé si os acordáis de él, el señor Lobo, que era un hombre que no intervenía en los crímenes, pero de lo que se ocupaba era de limpiar las huellas del crimen, ¿no? O sea, algunas veces yo creo que el adaptador es invitado a ser una suerte de señor Lobo, en el sentido de que llega un director y le dice: mira, quiero que esta obra, que este clásico, se convierta en esta otra cosa, porque yo quiero contar no sé qué, ¿no? Y entonces eso exige un trabajo de centrifugado, de torsión, de violencia, que es un crimen, ¿no? aunque no haya sangre ni huesos rotos. Y tengo que comentaros también que a veces tengo en la cabeza a un individuo al que conocí en el año 2000 en China, el año del dragón, que fui invitado a un viaje teatral, y me invitaron a asistir a un ensayo de la ópera de Pekín, y vi a un actor extraordinario interpretando unos fragmentos de la ópera de Pekín, y me contaron que ese hombre era a su vez hijo de un actor, nieto de un actor, bisnieto de un actor, todos sus antecedentes habían hecho los mismos personajes que él había hecho, ¿no? Y hablando después con él y manifestándole mi admiración hacia su trabajo, hablamos sobre el hecho de que la ópera de Pekín se representa hasta donde sea posible, tal y como siempre se representó. Y yo le comentaba que le hablaba de lo que hacemos en Occidente con nuestros clásicos, ¿no? Y a él aquello le parecía escandalosamente violento, ¿no? Le parecía narcisista, le parecía que ahí se imponía nuestro prurito de originalidad, y a él le parecía espantoso eso de que los clásicos hubiese que actualizarlos. Los clásicos siempre eran actuales, en todo caso sería el lector quien los actualizase, y por tanto le parecía indeseable cualquier tipo de operación sobre esos textos y sobre esos espectáculos. Y reconozco que de vez en cuando estoy en un trabajo de adaptación, siento que tengo a mi espalda no solo al actor chino, también a su padre, a su abuelo y a todos diciéndome: pero ¿qué estás haciendo, muchacho?, ¿no? Hace años desarrollé mi primera adaptación, para la que, como en todas, tuve el asesoramiento impagable de Fernando Domenech. Fue en la Escuela de Arte Dramático, en el aula de teatro clásico, cuando Ernesto Caballero me propuso que versionase para él El monstruo de los jardines de Calderón de la Barca. Y ahí, en ese contexto, escribí unas notas que como son muy breves, os voy a leer porque establecen mi posición general sobre la cuestión de la adaptación. Escribí un texto que se llama Misión del adaptador, que dice así: el adaptador es un traductor. Adaptar un texto es traducirlo.
Esa traducción puede hacerse entre dos lenguajes o dentro de un mismo lenguaje. La traducción se hace, en todo caso, entre dos tiempos. Un texto teatral nace en un determinado tiempo cuyos rasgos lo atraviesan. Incluso si el texto combate esos rasgos, estos lo atraviesan en la medida en que los combate. El adaptador trabaja para que ese texto viva en un tiempo distinto de aquel en que nació. Adaptar un texto teatral es llevarlo de un tiempo a otro. Por eso no debería haber hombre más consciente del tiempo que el adaptador, una de cuyas tareas puede consistir precisamente en que el espectador enriquezca su conciencia del tiempo. A este respecto, la decisión más visible entre las que toma el adaptador se refiere a las expresiones del original hoy caídas en desuso. El adaptador puede buscar sus correspondientes en el lenguaje actual. La aspiración a una correspondencia directa está de antemano condenada al fracaso. Pero en la búsqueda no ingenua de correspondencias, el adaptador puede hacer un servicio a su idioma si es capaz de visitar en la lengua actual lugares a los que nunca hubiera llegado sin el impulso de la lengua más joven. En este sentido, la adaptación de un viejo texto hace más hondo el idioma actual y lo ensancha. A través del adaptador, la lengua de hoy se extiende a partir de las exigencias que le hace la lengua de ayer. Pero el adaptador también puede conservar aquellas expresiones opacas, valorándolas precisamente en su opacidad, porque esa opacidad da al espectador conciencia de la historia del lenguaje. Ante la expresión que ayer estuvo cargada de sentido y que hoy recibimos como ruido, ante la palabra que el hombre de hoy siente propia y al mismo tiempo ajena, el oído recuerda que el lenguaje tiene historia. En esa no comprensión, el oído presencia el cuerpo mutilado del verbo y es ganado por una nostalgia de lengua. Cada expresión desvanecida es memoria de lo que entre uno y otro tiempo se ha perdido. Esas palabras ponen en escena un tiempo que se fue. Lo que se oye al oír una expresión devenida e ininteligible es el paso del tiempo. En la herida del lenguaje se representa el tiempo. La opción entre evitar la opacidad o salvaguardarla puede servir de modelo a otras menos evidentes que el adaptador adopta. El desarrollo o la abreviatura de un episodio, la invención o el sacrificio de personajes, la incorporación o la eliminación de acotaciones. El adaptador puede hacer que el espectador reciba la obra como un eco del pasado, en parte no inteligible, o actualizarla venciendo el trabajo del tiempo. Puede respetar las leyes del sistema teatral en que la obra nació o ajustar la obra a las leyes del sistema teatral que la recibe. Puede leer la obra como si él fuera su primer lector o nutrirse de la historia de sus lecturas. Puede imaginarse a sí mismo como un contemporáneo de la obra o hacerse cargo de lo que el tiempo ha dejado caer sobre ella. En todo caso, el adaptador está obligado por dos fidelidades: la fidelidad al texto original y la fidelidad al espectador actual. Esas fidelidades acaban por coincidir, pero hasta entonces se hallan en una relación tensa. El adaptador sabe que esa tensión está en el corazón mismo de su trabajo. La misión del adaptador es doble: conservar y renovar, y no se cumple mejor con la misión conservadora dejando intocado el original, si el tiempo ha convertido el original en un objeto ilegible, es decir, si el tiempo ha hecho que el texto deje de ser texto. Ello no ha de entenderse como un salvoconducto para la arbitrariedad, sino como una llamada a la responsabilidad. Solo una intervención responsable, artística, puede hacer justicia al original. El adaptador no es ni un arqueólogo ni un cirujano plástico, el adaptador es un traductor. Para ser leal, el adaptador ha de ser traído. Bueno, cuando entre otros trabajos de adaptación o de versión, me ha correspondido trabajar sobre textos de Lope, he intentado tener en cuenta estas reflexiones y he sabido que en todo caso me era preciso un criterio de lectura para tomar decisiones tan elementales como si el director te está pidiendo aligerar el texto en su número de versos, dónde hacerlo y dónde no, qué hacer con expresiones que, como mencionaba antes, resultaban poco inteligibles, etc. Creo que es fundamental eso, tener un criterio, tener una guía. Por supuesto que al buscar ese criterio son muy importantes el con quién, la compañía con la que vas a trabajar, en particular el director que va
firmar el espectáculo y para quién, el público para el que vas a hacer el espectáculo. Por supuesto, ya estoy seguro que Sergio no hubiera hecho probablemente un Fuenteovejuna pensando en la gente de Ciudad Juárez, igual que si hubiese sido un encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico o una compañía de extremeña, ¿no? Y voy a referirme brevemente a la Dama Boba y a Fuenteovejuna. Tengo como 15 minutos. Sí. Bien. En lo que a la Dama Boba se refiere, algo que para mí es importante es el hecho de que se trata de una obra, por supuesto, extraordinariamente ligera en su forma. Es una comedia divertidísima en que se utilizan estrategias de la comedia de enredo con gran eficacia, pero me parecía cuando hice esta versión para Elena Pimenta, que es una obra que siendo, como digo, tan ligera en su forma, es grave en su fondo, ¿no? Que hay un tema fuerte en esa obra. En el programa que en su momento editó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, resumía así el tema. El tema, a mi juicio, serio de la obra. El tema de la obra, el tema de la Dama Boba, es el lugar de la mujer en una sociedad que la sitúa a la sombra del padre o del marido. En ese no lugar, la mujer es un continente negro, un cuerpo invisible. A mí ese me parece un enorme tema. Me parece un enorme tema en general y me parece un enorme tema en España, y como decía también en aquel momento, nuestra historia no está detrás, está dentro. Yo me preguntaba entonces, ¿por qué es tan boba esta dama? ¿A qué precio podría haber sido otra cosa? No es precisamente una boba, una niña, el ideal de mujer de cuantos varones la rodean. No es la inteligencia femenina rigurosamente reprimida en un mundo de padres y de maridos. ¿Qué fuerza, qué amor la transforma, tornándola de boba en discreta? ¿Y qué significa, en fin, ser bobo o discreto en esa sociedad tan poco razonable? En torno a estas reflexiones escribí un artículo que es accesible, que se publicó en Cuadernos de Teatro Clásico, que se titulaba El sexo de la razón, una lectura de la Dama Boba, donde subrayaba el hecho de que en la obra permanentemente aparece un mundo de padres y de maridos en que la inteligencia femenina es observada con sospecha. Hago alguna cita cuando el amigo de... cuando Ottavio está hablando al principio de la obra con Miseno, su padre, afirma preferir la simpleza de Finea, la Dama Boba, frente a la agudeza de su hermana, y dice el padre: si me casara agora y no te espante esta opinión que alguno la autoriza, de dos extremos, boba o bachillera, de la boba elección sin duda hiciera, ¿no? Y luego, en un momento dado, el propio Ottavio, el padre de la Dama Boba, afirma: está la discreción de una casada en amar y servir a su marido, en vivir recogida y recatada, honesta en el hablar y en el vestido, en ser de familia respetada, en retirar la vista y el oído, en enseñar los hijos cuidadosa, apreciada más de limpia que de hermosa. ¿Para qué quiero yo que bachillera, la que es propia mujer, conceptos diga? No hay mayor ingenio que ser casta, se afirmará también en la obra. En un determinado momento, el propio Laurencio, es decir, el enamorado, quien se enamorará de la dama, le dirá a ella: yo no te quería para pedirte consejo, ¿qué libro esperaba yo de tus manos? ¿En qué pleito habías jamás de hacerme información en derecho? Inocente te quería porque una mujer cordero es tu son de su marido que puede traerla al pecho. Todas sabéis lo que basta para casada, a lo menos. No hay mujer necia en el mundo, porque el no hablar no es defecto, porque el más discreto hablar no es santo como el silencio. Bueno, habría muchos ejemplos a aludir, así como algunos referidos a la transformación de la dama. La dama es transformada por la mirada, por el amor, y esa mirada amorosa de Laurencio sobre Finea se podría entender de distintas formas. Yo quise entenderla como un respeto que ella nunca había
había tenido. De algún modo, Laurencio, a mi juicio, y esto es por supuesto discutible, la mira con un respeto con el que ella nunca había sido observada, y eso de algún modo la anima a hablar y a pensar y a exponer una razón que hasta entonces había sido reprimida. Leo algo que escribí entonces. Se trata de un amor que no conduce a una pérdida de la razón, sino a una entrada en razón. A Finea le lleva sobre todo a una comprensión de sí misma y de su biografía. Lo de menos es que aprenda finalmente a leer y a danzar. Lo demás es que comprende dónde está y dónde viene y el porqué de su transformación. Y el peso de la mirada del hombre sobre su vida de mujer. Hasta entonces Finea ha reprimido más o menos conscientemente su inteligencia. De forma más o menos consciente se ha resistido a saber. Ese más o menos es fundamental en mi lectura de La Dama Boba. Buena parte de la riqueza del texto lopesco, a mi juicio, reside en su ambigüedad acerca de cuándo empieza Finea a fingir. En el tercer acto se nos muestra como una consumada actriz capaz de representar el papel de boba, pero ¿no es también actuada la bobería inicial? De algún modo no fingió siempre Finea, no ha sido siempre Finea una fingidora, no se sintió abocada al fingimiento en un mundo de padres y de maridos. Hay un momento extraordinario en el texto, que probablemente muchos tenéis en la cabeza, cuando Finea habla sobre la capacidad innata de la mujer para fingir. Dice Finea, en un texto que a mí me resulta estremecedor, dice Finea: cuando estamos en el vientre de nuestras madres, hacemos entender a nuestros padres, para engañar sus deseos, que somos hijos varones. Y así verás que contentos acuden a sus antojos con amores, con requiebros. Y esperando el mayorazgo, tras tantos regalos hechos, sale una hembra que corta la esperanza del suceso. Según esto, si pensaron que era varón y hembra vieron, antes de nacer fingimos. Bueno, todo esto para decir que mi interpretación es que la dama boba es una dama niña que eligió no crecer, que yo interpreté la bobería de Finea, su tosco infantilismo, como una respuesta más o menos consciente a un medio que de hecho empequeñece a la mujer, la infantiliza, la embobece. Y esa interpretación del texto lopesco, por supuesto discutible, proporciona un criterio a mi trabajo adaptador, me da una guía para la reescritura allí donde parezca necesaria, y sobre todo me hace valorar unos momentos de la pieza y unos rasgos de los personajes por encima de otros. Tomé una serie de decisiones que están vinculadas a esto. Por ejemplo, los maestros, el maestro de letras y el maestro de danzar son fusionados en un solo personaje, en mi caso, mientras que en otros momentos consideré que había de custodiarlos hasta allá donde fuese posible. Quiero llamar la atención sobre un determinado momento que me resulta especialmente significativo y que quizás sea útil para el diálogo. Así como para analizar los personajes que rodean a Finea y la propia Finea, la interpretación que he contado sirvió de guía a mi trabajo cuando mi trabajo llegó a ser reescritura. El ejemplo mayor que puedo presentar a este respecto está en la escena 17 del tercer acto. Finea viene de encontrarse con Laurencio, con su amante, en el desván, secreto refugio de su pasión. Entonces tiene lugar entre ella y su criada, que de algún modo es una cómplice en ese mundo infantil. Si recordáis a Clara hablando de los gatos y del mundo de los gatos. Bueno, y entonces las que cito, voy a citar unas frases, unos versos que son palabras de Clara. Dice Clara, como digo, Finea viene del desván, donde ha estado con Laurencio, y Clara le dice: en el desván vive bien un matador criminal cuya muerte natural ninguno o pocos la ven. En el desván de mil modos y sujeto a mil desgracias, aquel que diciendo gracias es desgraciado con todos. En el desván una dama que creyendo a quien la inquieta, por un año de discreta pierde 1000 años de fama. En el desván un preciado lindo y es un caimán, pero tiene él el desván como el espejo engañado. En el desván el que canta con voz de carro de bueyes y el que viene de muleyes y a los godos se levanta. En el desván el que escribe versos legos y donados y el que por vanos cuidados sujeto a peligros vive. Bueno, yo
no entendía de qué iba esto. Esto de, en el desván el que canta con voz de carro de bueyes y el que viene de muleyes y a los godos se levanta. Y en las ediciones críticas, vosotros habéis tenido alguna vez esa experiencia como lectores de ediciones críticas donde te explican la noción de discreto, ¿no? Y sin embargo algo que evidentemente es incomprensible, el estudioso lo salta por alto, ni siquiera hace un comentario de por qué lo salta por alto. Bueno, yo, ante situaciones así, reuní a mi equipo de crisis, a los dos Domènech, al llorado Ricardo Domènech y a Fernando Domènech, y digo, si ellos no lo saben, no lo sabrá nadie, ¿no? Si ellos no me explican qué es esto, no me lo explicará nadie. Y entonces contaba en su momento, sigo sin entender el sentido de buena parte de estos versos, en que algunos estudiosos descubren alusiones incomprensibles para el espectador contemporáneo. En algunos estudios se dice, hay alusiones a personajes de la época. Bueno, entonces yo, ante la perspectiva de no entenderlo, y de no presentar algo elocuente, pese a que tenía aquí al actor chino y a todos sus antecedentes, pensé, debo reescribir esto. Quise reescribir esos versos rescatando el doble significado del desván como espacio físico y también como metáfora de lo secreto que se esconde en cada vida. Lo hice convirtiendo este momento en el último de la evolución de Finea. La dama ya ha dejado lejos aquella larga infancia en que se había refugiado. La vida adulta, placentera y dura, está llena de cuartos secretos, de desvanes. Finea ha conocido las delicias del amor, pero también sus dobleces, que son las de la vida. Y por si no quiere ver que el desván es también oscuro y siniestro, allí está para decírselo su criada, que con ella ha abandonado la sociedad infantil de los gatos para entrar en otra mucho más compleja, la de los adultos. Clara recuerda a Finea aquello que solo una boba ignoraría, que Laurencio, su amante, es un hombre doble, un fingidor y no precisamente inofensivo, sino egoísta y cínico. Las vagas alusiones del original se convierten en mi versión en advertencias contra Laurencio. Entonces lo que yo escribí fue: ciertos desvanes han sido madrigueras de Caimán, tiene escondrijo elevado más de un notable truán, mas tiénelo su desván como antifaz disfrazado. Campeones del agravio tienen desván y buen nombre, tiene desván aquel hombre que se tiene por más sabio, tiene desván el que hiere a todos con su desprecio, tiene desván más de un necio que por discreto se quiere. Esto es lo que yo escribí, y en la reacción de Finea a estas palabras, en el montaje de Elena Pimenta, me parece que conocemos que Clara no ha descubierto nada a su señora, que ella ya conocía la naturaleza de ese desván, que también ahora estaba fingía no saber, pero ahora finge con conciencia de su fingimiento, sin engañarse en nada a sí misma. De algún modo su instrucción ha concluido. Bueno, por supuesto podría hablar mucho más comentaba respecto a los límites de la interpretación, que en mi versión de la Dama Boba no quería convertir a Lope en un feminista, pero se beneficiaba de una perspectiva que no era independiente de la historia de la emancipación femenina. En lugar de leer la obra como un contemporáneo de Lope, este adaptador no renunció a la luz que el tiempo ha podido arrojar sobre ella. En particular, los 4 siglos transcurridos desde que Lope escribió la Dama Boba habían sido decisivos para el descubrimiento de la mujer, para su salida de la sombra y de la infancia. Ello no hace de Finea una mujer contemporánea, pero sí permite que la veamos de otro modo que como la vio el espectador del 17, así como permite ver a la mujer contemporánea a través de Finea, una dama a la que llamó Boba una sociedad muy poco razonable. Bueno, y entonces ya doy un salto. ¿Tengo 5 minutos más? Sí. Bueno, para hablar brevemente de Fuenteovejuna, que si el trabajo de Elena Pimenta fue encargado por la Compañía Nacional del Teatro Clásico, Fuenteovejuna lo fue por el Teatro Nacional de Cataluña. Y esto es algo que conviene subrayar y que conviene valorar. Cuando a veces se habla de un rechazo desde el mundo teatral y desde el sistema teatral catalán a lo que no es de allí, yo debo decir que mi experiencia ha sido muy distinta. Mi experiencia ha sido yo he sentido allí hospitalidad en distintos sentidos. Dos de mis obras, el montaje de Cartas de amor a Stalin de Sanchi Sinisterra y el Animales nocturnos de Magda Puyo, fueron producidos en la Sala Beckett. Angelus Novus solo se ha estrenado en catalán allí, y varios de mis espectáculos han llegado, que se hicieron aquí, llegaron allí. Siempre he encontrado amistad.
Y en un cierto momento yo recibo la llamada de Ramón Simó, un director de allí, que también ha trabajado alguna vez en Madrid, para proponerme que versione para un espectáculo del Teatro Nacional de Cataluña Fuentevejuna. Entonces, no voy a ser muy breve porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. ¿Cuál fue en este caso mi criterio, mi búsqueda, mi intento? Y menciono por segunda vez el año 2000, año del dragón. Cuando estuve en China, estuve en 3 lugares, estuve en Pekín, en Xi'an y en Shanghái. Hablé con gente de teatro, y la gente de teatro de allí, cuando por cortesía te intentaba hablar del teatro español, ¿no? Sí, hemos visto una obra decían, El Pozo de la Cabra. Y yo digo, ¿el Pozo de la Cabra, una obra española? Hasta que me di cuenta que El Pozo de la Cabra era Fuentevejuna, ¿no? Fuentevejuna, de algún modo, esa era la traducción literal. Y bueno, ellos lo habían visto, todos ellos lo habían entendido en Fuentevejuna, por supuesto, como una obra de exaltación del pueblo frente al poder, ¿no? Como es sabido, Fuentevejuna fue una obra, una de las obras más difundidas del siglo XIX español en el mundo socialista. Se representó, por supuesto, en la Unión Soviética y relativamente pronto. Sabéis más que yo acerca de esto. Y una y otra vez, en todo caso, hay una larga tradición de presentación de esa obra como una obra de exaltación del pueblo frente a una exaltación de una violencia directa del pueblo que se sacude un gobierno opresivo. Hasta donde la conocemos, sabemos que en la versión de Lorca para La Barraca, él, claro, en unos años en que está, por supuesto, absolutamente justificada esa decisión, él aparta a los reyes de la trama y fundamentalmente, y presenta y cierra la obra, si no recuerdo mal, precisamente excluyendo ese momento. Se cerraba el espectáculo precisamente excluyendo ese último momento de homenaje a los reyes. Bueno, a mí cuando releí la obra y trabajé y empecé a dialogar con Ramón Simó, nada me resultaba tan notable en ese momento como el hecho de que el siglo XX hubiese escenificado como socialista y revolucionaria una obra que fue escrita en el 17 para exaltar la monarquía absoluta, o que al menos tiene también ese componente de exaltación de la monarquía absoluta. Conviene decir que Fuentevejuna es una pieza en todo coherente con la ortodoxia político-social del 600, que defiende un sistema en que el poder monárquico tiene un principio divino y es garante de la justicia y de la armonía social frente a la injusticia y el caos. La transformación de una obra útil a la causa monárquica, como así fue escrita, empieza de exaltación de la rebelión popular, ha pasado una y otra vez por la eliminación de las escenas en que aparecen los reyes católicos, una de esas escenas tan importante como que cierra la comedia, y también por eliminar las alusiones siempre positivas que ellos hacen los villanos de Fuentevejuna. En cuanto a la trama de Ciudad Real, como esta trama a la que se alude, pero que no deja de ser una trama paralela, donde combaten los partidarios de los reyes y los de Juana la Beltraneja, a la que apoya la Orden de Calatrava, es decir, la Orden del Comendador, con frecuencia esa trama también ha sido eliminada o reducida a un confuso hecho de armas del que muchas veces el espectador no entiende mucho. Claro, si hay algo que a mí me importa en el teatro es precisamente su capacidad de presentar lo complejo como complejo, y en este sentido yo creo que esa eliminación de los reyes reduce en complejidad una obra en la que precisamente debe parte de su poder, precisamente su contundencia, a esa complejidad. Entiendo esas opciones en las que la obra es fundamentalmente la exaltación de la revuelta de un pueblo que se sacude un poder injusto, pero la versión que yo hice
los reyes no fueron expulsados de escena, por el contrario, de acuerdo con Ramón Simó, se subrayó su presencia, distante pero decisiva, así como la importancia de la trama de Ciudad Real. Comenté en su momento que la recuperación de la línea de conflicto entre los reyes y la orden militar, a mi juicio, no reduce el valor de la revuelta del pueblo, la complejiza. La búsqueda de libertad de los villanos a través de una acción violenta con rasgos anarquizantes se produce en un campo de fuerzas muy complejo en el que esa acción violenta de los villanos favorece la centralización del poder en manos del monarca. El asalto a la Casa de la Encomienda concluye al grito de Fuenteovejuna y viva el rey Fernando. Finalmente, el maestre de la Orden de Calatrava somete al rey sus derechos, residuos del orden feudal, con lo que se cumple el pronóstico de Juan Rojo, uno de los cabecillas de la rebelión popular. Ya a los católicos reyes que este nombre les dan ya, presto España les dará la obediencia de sus leyes. Bueno, yo intenté tener esto en cuenta en mis decisiones a la hora de, como he comentado antes, de reescribir unos momentos o no hacerlo, de dar peso a unos personajes o no hacerlo, intentando, y aquí acabo, intentando en todo caso, ¿no?, que esas decisiones custodiasen los valores por los que durante 400 años hemos vuelto una y otra vez a Fuenteovejuna. Sus enormes personajes, la fuerza de su trama, la belleza de su palabra, la teatralidad de los pequeños gestos y de los grandes movimientos, y todo eso que nos arrastra una y otra vez a abril de 1476 para asistir al asalto de la Casa de la Encomienda. Bueno, y voy aquí. No, es que me estaba preocupando porque Sí. venía aquí por la puerta. Vale. Disculpad que he hablado quizá demasiado. No, es que hemos empezado más tarde, no era el tiempo previsto que va. Gracias. Pues muchas gracias, Juan, y yo creo que espero que al final tengamos un momentito para volver sobre la cuestión de la misión del adaptador y sobre las otras lecturas posibles de estos dos textos. Y ahora, para hablarnos de dos o tres, nos vas a hablar de dos, ¿no? De dos textos menos que no forman parte del repertorio tan habitual. Sí, digamos que después de... Primero, siempre después de hablar Juan, uno tiene la sensación de que ya lo fundamental, lo básico, lo primigenio está dicho y que uno solo puede asentir. Qué mala eres. No, es cierto, es verdad, tienes normalmente más razón que un santo y lo expresas como un auténtico poeta. Eso es todo un privilegio. Yo no, mi experiencia con Lope de Vega no es una experiencia que se haya encargado de trabajar con textos de tal centralidad. De hecho, son textos que se encuentran en esta compleja teatralidad, textos a menudo, alguno de ellos citado en estudios filológicos, pero citado en ocasiones por motivos no estrictamente dramáticos, sino coyunturales, motivos que tienen que ver con algunos aspectos de metateatralidad, con algunos aspectos, como digo, muy contextuales, muy relacionados con acontecimientos que el autor cita, que menciona, pero que realmente no forman parte de la estructura o del posible sentido del texto, sino que vienen a ser momentos, estos momentos periodísticos. Pensemos que la función del teatro en el siglo XVII es de una extraordinaria variedad que apenas somos capaces de entender en su justa medida. Nosotros disfrutamos de todo tipo de medios de comunicación, de todo tipo de dispositivos emisores de contenidos, y en el siglo de oro la gente, además de reunirse en plazas corrillos, se reunían en las corralas a escuchar en muchas ocasiones qué era aquello que había pasado, cómo estaba pasando e incluso a veces por qué pasaba. Nosotros hemos tenido, creo, con estas elecciones, y son elecciones ligadas directamente a contextos de producción,
la conciencia también de que un acervo tan enorme como el de la escritura dramática de Lope de Vega, de alguna manera merecía ser recuperada, aunque en este proceso de recuperación pudieran incurrirse en algunos errores, en algunos problemas. Yo, por ejemplo, siempre he defendido la existencia de un centro de nuevas tendencias escénicas, por más que un centro de nuevas tendencias escénicas en ocasiones no sepa ver con meridiana claridad cuáles son esas nuevas tendencias escénicas. Precisamente el teatro, la dramaturgia, se hace en contacto con el público, se hace en contacto con la sociedad, y en dejar solamente la oportunidad a aquello que está dentro de un contexto muy delimitado de normas conocidas por todos nosotros, condena a algunos fenómenos teatrales a la heterodoxia y al desconocimiento. En ese sentido, sí que desde la compañía en la que estoy con mi socio, Eduardo, ahora de vuelta, volvemos a las tablas, sí que hemos tenido la conciencia de que era un valor recuperar algunos de estos textos y que tenía sentido. Wiener, en su trabajo sobre las escrituras dramáticas, propone un método de análisis muy peculiar, cuestionable, pero interesante, en el que propone analizar determinada zona restringida de un texto, y supone que en esa zona restringida, pequeña de un texto, se pueden encontrar todas las características del texto general, incluso de la época del autor. De la misma manera, y luego propone además un maravilloso esquema en el que poder situar todas las obras literario-dramáticas de la historia del teatro occidental, con una serie de parámetros, pues, cantidad de acción frente a inacción, predominio de la fábula frente al predominio de la interacción, en fin, una serie de categorías. Trabajar con este tipo de textos me sitúa en este territorio, en el territorio, por un lado, de lo pequeño, del detalle, de piezas que no han tenido la suerte de ser leídas y que por tanto se constituyen como detalle en un conjunto de un corpus ingente, como es el corpus del teatro de Lope, y por otro lado nos hacen descubrir a otro Lope, no al Lope de la centralidad, el Lope al que se le escapa, que tiene costuras que de vez en cuando están descosidas, Lope que tiene una cremallera ligeramente bajada, el Lope por el que podemos vislumbrar otras realidades que, tal vez no siendo complejas en sí mismas dentro de ese texto en concreto, hacen más compleja nuestra mirada general sobre el teatro del siglo de hoy. Y en este sentido, pues hemos trabajado con algunos textos, como No son todos ruiseñores, La noche de San Juan, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y luego La fuerza lastimosa. Tengo mucha gripe. Y La fuerza lastimosa, que también con nuestra compañía, pero no pensaba hablar de ese texto tanto, porque digamos que quería relacionar algunos aspectos de las dos comedias de Lope. En cualquier caso, antes de entrar con estas adaptaciones en concreto, un par de cuestiones que tienen que ver sobre la adaptación general, planteamientos que voy constantemente redefiniendo, pero que poco a poco, con el paso del tiempo, se van afianzando. Para mí, trabajar una adaptación de un texto solo tiene sentido en el contexto. Es decir, la adaptación surge de una interacción con el director de escena, y no solamente con el director de escena, sino con el contexto de producción en el que también se está gestando el proyecto. Tiene que ver, no es lo mismo, y de hecho en estas dos adaptaciones
hay muestras, hay marcas evidentes para las cuales uno ha de aplicar ese criterio de hacer de la necesidad virtud. Uno tiene los materiales de los que dispone y con esos materiales de los que dispone ha de hacer el mejor trabajo posible. En ocasiones los materiales determinan, claro que sí. Hay toda una dramaturgia de los años 90 que es dramaturgia de banco de parque, evidentemente, y Luisa Cunillé es capaz de hacer con un banco de un parque y dos actrices una obra estupenda. Digamos que las condiciones de producción siempre nos han determinado, y las condiciones de representación, y eso también aparece tanto en los textos originales de los autores del Siglo de Oro como en nuestras adaptaciones. En este sentido, leo un texto del Siglo de Oro como leería un texto de un autor desconocido. Intento desaprender y seguir aprendiendo, evidentemente, no es que yo lo sepa todo. La expresión desaprender está siendo ahora además muy malbaratada. La utilizan para vendernos teléfonos móviles y coches y todo tipo de productos de consumo. Pero yo creo que es una actitud muy necesaria para el artista. Y desde luego el trabajo que me planteo es un trabajo artístico sobre el texto. Trabajo analítico, profundo, pero un trabajo que es el principio del trabajo de producción. Un trabajo hasta cierto punto similar al trabajo que hacen los actores y que hace el director. Un trabajo en el que todos ponemos en juego una idea de dramaturgia. El actor también tiene integrado una idea de dramaturgia. Y hay de trabajar con la idea de dramaturgia que tiene integrado el actor, haciendo propuestas que beneficien la comunicación, no solo con el espectador, con el actor también, pero que a la vez propongan nuevos índices de complejidad, nuevas propuestas, digamos porque esto genera tensión y dinamismo, fundamentalmente, como presupuesto general. Luego en cada texto se concreta de alguna manera peculiar porque normalmente nos lo pide la propia temática o la propia forma que adopta el texto. En este sentido, leo el texto e intento leer los textos también de mis contemporáneos como textos absolutamente perfectos en sí mismos. Textos que me ofrecen una nueva gramática. Una de las ventajas que tiene trabajar con textos del Siglo de Oro es que hay una estupenda coherencia dentro del sistema que nos plantea la Comedia Nueva, con todas las diferencias que luego podemos encontrar. Pero hay una gran coherencia, hay un público, sentimos que hay por lo menos una buena masa de público común a esos textos. Una de las ventajas de trabajar con Lope de Vega es que sentimos que estamos trabajando con la fuente original, estamos trabajando como con la persona que ha concretado de una manera más fehaciente, artística y comercial esa forma dramática. Pero Lope de Vega también es un heterodoxo de sí mismo. Lope de Vega también es un autor capaz de romper los propios moldes de los que él mismo menciona, o que él mismo es un autor experimental en muchos sentidos. Y leer estos textos laterales nos ofrece muchos índices de esta cierta experimentalidad también en Lope. Digamos que conocer un nuevo texto es conocer una nueva gramática. Digamos que hay una gramática general, es como ahondar en este estilo propio. Y por supuesto, el objetivo final es colaborar desde el tratamiento del texto de la representación en la restauración de sentidos que el espectáculo propone, y por supuesto en sintonía con el director de escena. Yo no he tenido la experiencia de Juan, probablemente porque me llaman menos directores, que un director me diga aquí está el texto y quiero contar esto. Lo normal, en mi experiencia, es que el director, si no me consulta qué es lo que crees que podríamos hacer, ya desde la elección del repertorio, en ocasiones el repertorio me ha venido dado por otros criterios, pero incluso la fuente de la decisión del repertorio
he tenido la sensación de que muchas veces ya me ha sido comentada o se me ha preguntado al respecto, también por mi relación con Eduardo, que ha sido el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y me ha comentado muchas veces, me ha preguntado al respecto, ¿qué te parece? Guillén de Castro, ¿qué texto te interesaría? Pues me interesaría esto, y finalmente una termina haciendo esa adaptación. En ese sentido me siento muy privilegiada y responsable también de algunas de las decisiones, incluso algunas que pueden ser bueno, cuestionables en cierto sentido. Yo creo que todavía somos demasiado conservadores para algunos de los textos del Siglo de Oro, o todavía no tenemos los instrumentos afinados suficientemente como para transmitir a nuestro público aquello que algunos textos proponen. Como digo, formulación constante de nuevas preguntas acerca de qué es lo dramático. Digamos que tenemos múltiples taxonomías, la filología nos ofrece instrumentos de enorme riqueza, tenemos clasificaciones, tenemos esquemas, tenemos... En arte la taxonomía nos debería valer para encontrar el resquicio, para colarnos por el hueco, y en ocasiones tener una estupenda humildad, pero también una tremenda osadía de poner en escena propuestas de los autores originales que son mucho más avanzadas que nuestras propias ideas respecto a lo teatral. Nosotros estamos muy determinados por lo dramático como lo puede describir Sondy, lo dramático realista, es como nuestra manera, nuestra zona neutra de mirar la realidad. Hay muchas huidas, mucha teatralidad de una enorme potencia en el teatro del Siglo de Oro, y es un privilegio, como decía Juan, es un aprendizaje extraordinario trabajar con estos materiales y hacernos preguntas para no domesticar el texto. Digamos que una de mis preocupaciones es la domesticación del texto, convertir el texto en algo comilfo, algo como, bueno, pues estas comedias que funcionan y siempre han funcionado, aquello que sabemos que, y sin embargo también nos debemos a nuestro público, y tenemos que estar constantemente calibrando cuánto nos acercamos y cuánto nos alejamos. Es decir, es un juego, el mismo juego que hacemos con nuestros textos y con cualquier escritura. Cuánto te acercas, cuánto configuras, qué tipo de receptor vas configurando con cada decisión. Claro, con cada decisión responsable, evidentemente. Cada decisión es fruto de un análisis constantemente actualizado, intentando alimentarnos de múltiples disciplinas, fundamentalmente aquellas que privilegian la representación, semiótica, pragmática, y entendiéndolas como instrumentos que benefician la puesta en escena. A mí la semiótica me interesa en tanto que me ofrece un instrumento para comprender mejor los signos que puedo ofrecer al espectador, para comprender que la composición de estos signos es extraordinariamente compleja. Siempre el trabajo con el director, siempre el trabajo con el equipo, siempre el texto que se mantiene abierto y dispuesto a saltar como un tigre. El teatro del Siglo de Oro, por otro lado, y Lope en concreto, nos ofrece algo que no nos ofrecen otros momentos teatrales, que no nos ofrecen otros tiempos teatrales. Nos ofrece la poesía. Autores contemporáneos como Heiner Müller decían que, y estoy en esto muy de acuerdo, y esto es un gran problema para los autores contemporáneos, que nada que no sea verdaderamente poético merece la pena ser puesto en escena, y que la poesía debería estar constantemente confrontándose con los medios de producción tal y como los conocemos.
En este sentido, yo creo que el autor contemporáneo se enfrenta además a un grave problema frente a textos como los de Lope y los clásicos. Y yo me enfrento todos los días en el quehacer del trabajo en clase y en el quehacer de la escritura personal, en un cajón. Y es cómo encontrar un lenguaje poético, actual, propio, contemporáneo. Un lenguaje que vaya más allá de lo estrictamente coloquial, de lo vulgar, del lenguaje que hablamos, de lo cotidiano, que tiene un extraordinario valor, evidentemente, pero que hasta cierto punto, en comparación con la potencia brutal del lenguaje del Siglo de Oro, nos deja muy empequeñecidos. Esa es una de las cosas por las cuales me sigue interesando tanto el teatro del Siglo de Oro. Y Lope de Vega es probablemente uno de los mayores poetas, con una fuerza impresionante, capaz además de aunar lo poético, lo lírico y lo extraordinariamente oral. Y eso es un milagro. De repente encuentras determinados diálogos, y algunos de estos diálogos están en estas obras. Por ejemplo, de No son todos ruiseñores nos cautivó extraordinariamente esa maravillosa capacidad de crear un ambiente lírico que hacía que en aquel jardín se respirara vivamente el amor. Y sí, queríamos hablar de amor. Queríamos hablar de amor y yo creo que también queríamos, en cierto sentido, reivindicar la comedia a través de estas elecciones. Porque la comedia nos habla también de las cosas que nos ocurren por no hablar claro, de las cosas que ocurren por nuestra dificultad a la hora de expresar nuestros verdaderos sentimientos, de las equivocaciones, de las pequeñas equivocaciones que cometemos en el día a día y que perturban poderosamente nuestra posibilidad de raciocinio. Digamos que moviéndonos en esta tensión entre el conocimiento y el desconocimiento, entre la extraordinaria capacidad del lenguaje poético, este desaprender, y las condiciones de nuestra compañía, elegimos en un momento hace ya unos años, No son todos ruiseñores. En las actas no me acuerdo ya, una de los encuentros de Almagro, que no sé si es el 25, el amor y erotismo, Eduardo hablaba de este montaje, que seguramente a lo mejor lo menciona esta tarde, y decía que sí, que yo había llevado a cabo una versión severa. Yo diría que es la versión más severa, la intervención más fuerte y más violenta que he podido llevar a cabo con un texto del Siglo de Oro. La verdad es que ahora me produce un efecto muy peculiar, porque leído el texto me impresiona que tuviera la tremenda osadía de intervenir de tal manera en un texto de Lope de Vega, y por otro lado recuerdo el espectáculo, y recuerdo el espectáculo como un espectáculo que fluía, como un espectáculo que era coherente, como un espectáculo que intentaba restituir muchos sentidos, pero que evidentemente estaba creando un monstruo, porque era otra obra. Yo creo que las obras, ya les digo que esto no lo he vuelto a hacer nunca más. No por nada, es decir, sí, por algo. No lo he hecho porque creo, por ejemplo, que la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en el momento en el que a mí se me ha confiado determinados trabajos, tiene de que yo crea que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en su programación general, si hubiese una línea diferente, y de hecho ha habido algún intento de adaptación de textos narrativos en los cuales, claro, el trabajo del dramaturgo es mucho más intenso, porque está cambiando
directamente de género. Pues en ese tipo de caso, pues bueno, porque se plantea que hay una... se plantea, aunque tú escribas debajo versión de, es verdad que como no hay una definición clara, y es uno de nuestros temas, que es una versión, que es una adaptación, que es una dramaturgia, podemos estar hablando, podemos hablar muchísimo de esto, pero no mandas este mensaje con una absoluta claridad, no puedes luego explicárselo al espectador, el espectador va a ver la obra y ve que es de Lope de Vega. Entonces, yo creo que para una compañía nacional es una responsabilidad también. La transmisión de textos, sobre todo, incluso me atrevería a decir, más en el caso de algunos textos que no han sido muy representados o muy escasamente representados, para que haya una transmisión. Pero muy a menudo estos textos no han sido representados porque ocurría algo con el texto que lo alejaba de los parámetros de representación. Entonces ahí hay una negociación. En cualquier caso, que las estrategias no sean estrategias que se vean abiertamente. Eso sería como... Hay creadores, sí, que se colocan en primer término y que serían estos que te han hecho aquí el encargo de quiero contar esto y cojo esta obra que no trata para nada. Eso ocurre. Pero en el caso de una responsabilidad seria sobre el material que tenemos, yo siempre opto por una cierta invisibilidad, por algo que no se manifieste como una losa pesada que nos distancie, y más en estos trabajos en la compañía. Pero con mi compañía tengo otros problemas concretos y empiezo trabajando a partir de problemas concretos, como por ejemplo el elenco, por ejemplo el número de actores con el que puedo contar, el número de actores y sus características, el número de actores con los que quiero contar, no solamente con los que puedo contar, en ocasiones con los que quiero, porque yo quiero que determinada actriz haga determinado perfil de personaje. Como tengo además como Lope es un gran sistema, yo sé que hay una dama y quiero ver a determinada actriz haciendo este tipo de dama, que voy a construir a partir de un texto como No son todos ruiseñores y de algunos otros textos. Uno de los problemas que tenía No son todos ruiseñores como obra, después de muchos análisis y de considerarla absolutamente perfecta, me doy cuenta de que todavía a mí, en el diálogo que yo tengo con el texto, a mí hay zonas en las que me produce problemas, que tienen que ver con mi perfección, pero con la compañía. Hay una pareja protagonista fuerte, con una historia que a nosotros particularmente nos gusta mucho, porque es una historia que es una modificación, una transposición de la historia de Don Duardos, de Gil Vicente, que es una obra que nos encanta. De hecho, nosotros, antes de tener Noviembre, Eduardo y yo, tenemos una compañía que se llama Don Duardos. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor por egocentrismo del señor director, no. Esto no se lo digáis. No lo grabamos. No se lo digáis porque... Sí. Luego, sin cámara, junto a una anécdota. Pero siempre nos ha interesado muchísimo toda esa pléyade de prelopistas, criaturas que no sabían que eran prelopistas, que estaban haciendo prelopismo sin saberlo, y nos interesa mucho además ver el juego de transposición, ver cómo un jardinero metido en la casa de su enamorada puede ser tan tremendamente diferente en un momento histórico y en otro momento histórico. Nos interesaba el mundo del jardín, nos interesaba el mundo del falso ecologismo, nos interesaba el mundo de estar al lado de la naturaleza, del algodón 100%. Había muchos elementos que nos resonaban como muy cotidianos, muy cercanos a nuestra sensibilidad o a una cierta sensibilidad respecto a lo que es ser joven, lo que es ser moderno, lo que es estar al día, lo que es amar también, distintas maneras de entender el amor. La primera trama, como digo, que era esta, era muy potente, muy interesante, con momentos brillantes de encuentros en fiestas, que mejor sitio para ligar, ¿no?, que una disco, una fiesta,
una confusión cuando uno se disfraza, aunque no sea carnaval, sale con las pinturas de guerra. Pero la segunda pareja nos resultaba ligeramente floja y yo tenía tanta memoria de tantas lecturas, de tantos momentos, de tantas parejas a las que le pasaba algo muy parecido a lo que le pasaba a esta pareja secundaria, al hermano de la protagonista y a la prima, que necesariamente volví a ellas e intenté acomodarlas y aquello nos dimos cuenta de que iba creciendo, de que estábamos convirtiendo una obra de Lope, es verdad, en una obra mucho más coral, en una obra en la que las categorías de gradación, de importancia de los personajes se estaban modificando y se estaban alterando, de tal manera que incluso llegamos a pasar de 3 unidades, de 3 jornadas, a 5, que no es tan irracional y tan alejado de nuestra tradición, porque antes y después podemos encontrar textos que tienen una estructura en 5, una estructura que tiene otro ritmo y que tiene otro sentido del tiempo. No entro en más detalles acerca del trabajo con los Ruissellons, pero les puedo decir que utilicé textos de bastantes obras de Lope. Por citar alguna, La Victoria de la Honra. Y en algún momento parte del texto está directamente cambiado de signo, es decir, está cambiado de tono. Hay un momento en el que se propicia una escena de striptease, es una broma para conseguir captar la atención de uno de los enamorados, y esta es en el original tiene un signo serio, casi trágico. Ahí hay no es una escena ligera, y sin embargo era un texto que encajaba perfectamente en esta escena ligera, en esta broma, y me tomé la libertad, el chino me hubiera matado directamente, me tomé la libertad de encajarlo. Yo recuerdo siempre, o sea, cuando gente que conoce Teatro del Siglo de Oro iba a ver esta función, la verdad es que no recuerdo que nadie me dijera, me dijeron cosas como, estas obras ya de amor, ya no tienen mucha gracia, porque, en fin, ¿no? El amor, ¿a quién le interesa ya el amor? Eso lo puedo entender. Es decir, a mí he de reconocer que me gusta Friends, me gusta la comedia de situación. Creo que la comedia tiene un valor catártico, que la comedia tiene un valor precisamente porque nos habla de ese momento. A mí me interesa muchísimo ese momento en el que uno podría haber dicho aquello que no dice, y a partir de ese momento todo se despeña, digamos, ¿no? Tú sabes que tú lo estás viendo y sabes que tú tampoco eres capaz de decirlo, que no eres capaz de ser sincero. En general, que la mayoría de los enredos se producen por una falta de sinceridad en un momento dado, por no poder expresar los sentimientos o no saber siquiera que los sentimientos se tienen. Pero nadie me dijo nunca, ¿pero qué has hecho? ¿Qué sacrilegio? Porque verdaderamente todos los elementos estaban introducidos de tal manera que respetaban el espíritu general de lo que sería un corpus de comedia de Lope de Vega. En ese sentido yo creo que ha sido la intervención más violenta, más fuerte, pero que era más respetuosa con este espíritu. Nunca he querido ir en contra, sino efectivamente a favor. Recuerdo que a la Abadía fueron a ver la función los alumnos del profesor Floek, y el profesor Floek, al terminar la función, me dijo: yo no sabía que había esta obra de Lope tan perfecta. Y dije, no, es que no, es que hay mucha intervención. Y aunque hubiera puesto debajo grande, versión mía, yo me hago responsable, pues evidentemente eso a veces no es entendido porque no damos toda la explicación.
En el caso de... estamos hablando de una obra de los años 30, una obra que seguramente estaría escrita en 1630 por algunos de los elementos contextuales que se citan, que son normalmente los primeros que desaparecen, a no ser que vertebren realmente lo que es el contenido de la obra. Al cabo de los años me encontré con otra obra me encontré con otra obra en la que la intervención es mucho menor, que fue la noche de San Juan, pero sí que sí que quería mencionar tres intervenciones sobre el texto. Por un lado, la eliminación de un famosísimo monólogo, y esto sí que me hace siempre plantearme cómo va a ser la respuesta de la filología, e incluso yo misma como filóloga, o como licenciada en filología, que no sé si me puedo llamar filóloga, me hago a mí misma ese tipo de aseveraciones. ¿Qué estás haciendo? Y es que en la noche de San Juan nos ofrece uno de los más excelsos momentos metateatrales del teatro del siglo de oro, en el que uno de los personajes menciona que se va a representar esa misma noche la obra que en ese momento se está representando. Es un momento pues que comparado con las Meninas, en fin, una maravillosa, es un goce y un placer. Pero realmente me pareció que estaba, como podríamos decir, hasta cierto punto metido con calzador. Quiero decir, la posibilidad de extirpar todo ese monólogo de un solo tajo era tan extraordinariamente limpia que yo le consulté a Lope y Lope me dijo: lo he hecho así a propósito, porque si no la obra no tendría... esto despista absolutamente y genera unas expectativas que nunca se podrán cumplir. Y este es en parte representa el sufrimiento que implica adaptar una obra de teatro de cualquier tiempo. Adaptar cualquier obra es un gesto de renuncia también, un gesto de ofrecer al mundo y también de renuncia, porque la obra está llena de potenciales. Yo no creo, odio la expresión la obra es un pretexto, el texto es un pretexto, no, por Dios, el texto es un texto. Pero el texto dramático está lleno de agujeros que llenamos con nuestras lecturas. Si Hamlet se puede seguir representando es porque Hamlet incluye muchos Hamlets. Yo no entiendo cómo se puede ser fiel a Hamlet. No hay manera. Hay que tomar decisiones concretas para el aquí y el ahora de la representación. Es absolutamente imposible. Por eso hay gente que tiene poca tolerancia al teatro, porque evidentemente cuando uno va a ver Hamlet, hay parte de significados de Hamlet que se han perdido, alguna parte, y sin embargo se benefician extraordinariamente otros, simplemente con la elección del protagonista, simplemente con la elección de un tono. En este sentido, esta supresión viene a significar parte de los dolores que uno sufre, de los dolores de parto que uno sufre cuando hace una adaptación. Yo tuve que renunciar a un momento que adoro, pero que sin embargo no decía nada, es más, era mentiroso, era profundamente engañoso. Esa noche nunca se volverá a repetir. Ese fue un momento mágico del cual podemos sentir nostalgia, pero no podemos reproducir. Solamente, incluso aunque hubiéramos vestido a dos individuos de reyes y al conde duque de Olivares y a la gente, no podríamos vivir ese momento. Y en este sentido se convierte en una mención arqueológica, hermosa, nostálgica, pero arqueológica. La mayor intervención que hice en ese texto fue introducir un beso. Y en ese sentido también me siento muy... Igual que en No son todos ruiseñores, la intervención textual fue enorme. Aquí hay algunas modificaciones referenciales de otro tipo, técnicas, y de sentido también, pero el fundamental fue un beso. Después de darle muchas vueltas a qué quiere contar, qué nos cuenta esta obra, muchas veces está delante de tus propias narices. Pero hay que hacer el rodeo. El análisis implica el rodeo. Uno no ensaya para hacer bien lo que cree que tiene que hacer. Uno ensaya para descubrir qué es lo que hay que hacer. Igual que uno analiza el texto para ver qué es lo que el texto cuenta. Muchas veces uno dice, pero Dios mío, si estaba delante. La noche de San Juan, ¿qué es la noche de San Juan? Una noche iniciática. Y esto
se representaba con un beso que no estaba mencionado por el autor y que sin embargo hace que todo lo que ocurre después de ese beso tenga otro significado, tenga otro sentido de la que ya toma una decisión a conciencia, después de haber probado otros labios. Esto me parecía una enorme ventaja del texto. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo espero que después podamos volver sobre la cuestión de el canon y la periferia y de la influencia del contexto de producción dentro de... Sí, nos podemos pasar, hemos empezado un poco más tarde, o sea, tienes 25 minutos, media hora para hablar y luego si nos queremos quedar para el turno de preguntas supongo que no habrá ningún problema porque además hemos empezado con retraso. Pues nada. Bien. ¿Os habéis fijado que Juan me ha dado el turno, ha querido darme el turno? Por edad, supongo yo. Pero yo le he cedido el turno a Juan. Debíamos haber empezado por Yolanda, creo yo. Pero bueno, le he cedido, no solamente por el orden alfabético, sino porque formé parte del tribunal de su oposición y me apabulló realmente. Yo creo que se puede entender después de lo que hemos oído a Juan aquí. Bueno, yo tengo que decir que he hecho tantas versiones de obras de Lope de Vega como de Calderón, da esa casualidad, 6 obras de Calderón y 6 de Lope. Pero yo creo que la dificultad mayor está en siempre se me ha planteado cuando he hecho una versión de Calderón, enderezar, explicar, aclarar los conceptos de Calderón. Es un problema que casi nunca, a pesar de la escena que ha citado Juan, casi nunca se plantea en Lope. Bueno, quitando por ese comienzo de amor, no te llame amor el que no te corresponde, clarísimo, Caballero de Olmedo, pero todo lo que sigue es un auténtico jeroglífico. No obstante, la poesía, creo yo, la poesía no se explica en absoluto. Yo sobre adaptación voy a hablar muy poco, porque quiero hablar sobre El perro del hortelano, esa aventura estupenda de Pilar Miró, y naturalmente en la película hay una labor no solamente de adaptación, sino de guión. Al final hablaré un poquito de mi idea de la adaptación, que no será más que notas, porque ya se han dicho cosas a las que yo no voy a añadir nada en absoluto. Bien, yo recibí una llamada. Pilar Miró había trabajado ya con nosotros en La verdad sospechosa en la compañía, y recibí una llamada telefónica suya y me dijo: oye, ¿has visto Mucho ruido y pocas nueces, o Mucho ruido para nada, Much Ado About Nothing, de Kenneth Branagh y Emma Thompson? Sí. ¿Podríamos nosotros hacer algo parecido? Sí. ¿Te atreves? Si te atreves tú, ¿cómo no me voy a atrever yo? Y ahí empezó toda la cosa. Naturalmente el ejemplo tenía que ser del teatro inglés, porque no creo que ninguna obra haya sido llevada tantas veces del teatro clásico, tantas veces a la pantalla, como Hamlet o Romeo y Julieta, por ejemplo. El ejemplo naturalmente tenía que venir de Shakespeare, de Inglaterra, pero nosotros tenemos también nuestros antecedentes en el cine español. En el cine español hay una serie de dramas. En el cine español en blanco y negro tenemos Una fuente ovejuna, tenemos Un alcalde de Zalamea, alto, prosificados. Y aquí podríamos hablar mucho del temor al verso que hemos tenido en este país, no solamente para el cine, sino en el teatro. Yo recuerdo los primeros años de la compañía, en las ruedas de prensa, las preguntas, pero bueno, eso del verso. Y luego resulta que cuando se proyectaba El perro del hortelano, nadie se planteó el problema del verso. Bien,
nuestros ejemplos son bastante heterodoxos, ¿no? Dramas prosificados. Y sobre todo, dramas, insisto, dramas. Se ha dicho que la literatura grecolatina empieza por lo grande, la Ilíada de Homero, y acaba por el elogio a la mosca de Luciano. Bueno, pues nuestro cine empezó por la Ilíada. Bien, es verdad que luego hay una cosa ahí que sale, que es Una moza de cántaro de Paquita Rico, ¿verdad? Ya en color, donde se canta mucho y donde no se ve a López por ninguno. Pues bien, resulta que con El perro del hortelano tuvimos la experiencia contraria, porque después del éxito del perro, que lo tuvo, los productores que se llevaban a matar con nosotros le dijeron a Pilar en una comida: bueno, como te has portado muy bien, si quieres hacer otro clásico, te vamos a producir otro clásico. Y entonces Pilar dijo: muy bien, El castigo sin venganza. Bueno, estábamos comiendo y los productores dijeron: ¿y eso qué es? Pues es un drama. Y dijeron, como Cervantes: muchacho, muchachita, no te encumbres que toda afectación es mala. Vamos a seguir con la comedia, si acaso, pero nada de dramas. O sea, el proceso inverso. Más bien el elogio a la mosca antes que la Ilíada. Bueno, pues, mi labor era encontrar funciones, ¿verdad? Y empezamos, yo le di un tomo de Calderón a Pilar y ella eligió No hay burlas con el amor. Pero no se sabe por qué, no lo comenté después, se decepcionó creo entender por qué, del asunto enseguida, y se desechó la idea de hacer No hay burlas con el amor de Calderón. Seguimos leyendo y yo ya por fin dije: del perro del hortelano no pasa, porque ya está bien de lecturas. Y bien, esa fue la decisión última. Por cierto, que ella llegó hasta dudar del título, El perro del hortelano. Fíjate, ahora hay hasta tabernas que se llaman El perro del hortelano, pero entonces lo va a entender la gente. Como decía José Luis Alonso, yo le decía: oye, la villana de Getafe, qué obra tan estupenda. Dice: sí, pero ¿quién va a ir al teatro a ver la villana de Getafe? Bueno, El perro del hortelano. Yo dije: Pilar, no te preocupes, porque en el segundo soneto de Lope dice: amar por ver amar, envidia ha sido. El título podía haber sido Amar por ver amar. Pero bueno, Pilar, que era valiente como el Guerra, se atrevió con el título y con todo. Es curioso porque El perro del hortelano, bien, es una comedia palatina. Ella después había elegido El castigo sin venganza. A lo mejor frente a las comedias de capa y espada lo que rechazaba es la calle madrileña, el interior de la casa, la conquista por el galán del ámbito cerrado, etc. No sé si fue por eso, pero eligió El perro del hortelano y luego quería hacer El castigo sin venganza. Bien, El perro es una comedia palatina, es una comedia psicológica. Se ha dicho que el teatro español es palabras. Parker dice que, bueno, acción. El teatro español es acción, y sin embargo El perro del hortelano, y para cine, resulta que, quitando la primera acción, el alboroto que se produce en la noche primera, y después la última escena, la ambición, la anagnórisis, cuando aquel pobre hombre, aquel pobre noble napolitano le hacen creer que le han encontrado un hijo, cosa que es totalmente falsa, y se revoluciona Nápoles, etc. Bien, con esas dos ruedas, con esos dos motores, principio y final, resulta que El perro del hortelano es una comedia interior, es una comedia psicológica. Prueba, tiene 9 sonetos. En la película creo que aparecen 7. 9 sonetos. Cuando, por ejemplo, en De cuando acá nos vino, que yo he hecho también la versión de esta, hay solamente un soneto. Hay 9 sonetos. Y toda la acción es una acción interior. Es decir, es una acción en la que
Diana, la condesa, se debate entre el amor aún desigual y el decoro. El decoro. Y naturalmente la otra acción interior es la de Teodoro que vuelve a Marcela, a su primer amor, o recae naturalmente en el amor que más le interesa, que es en el de su ama. Por cierto, que en el rodaje Pilar me llamaba por teléfono. Había una previsión que yo fuera solamente a 2 escenas del rodaje, pero luego por falta de dinero yo no fui a ninguna. No estuve nunca en Portugal, no estuve. Y todo era las llamadas de Pilar. Rafael, tú sabes la dificultad que tienen los actores para decir un soneto cuando están rodeados de luces, de cámaras que se mueven tal. Le dije, Pilar, pero tú sabes. Ella me decía, tú no sabes nada de cine. De acuerdo. Pero Pilar, acuérdate, ya en los años 40, Laurence Olivier, en el Hamlet, hace con voz en off los soliloquios, o that this to solid flesh, el primero, etc. Todo eso. Claro. Bien, se hicieron los sonetos y los soliloquios, porque además de 9 sonetos, la obra tiene 3 soliloquios de Teodoro. Se hizo así, y luego en los estudios de grabación, con el tiempo medido en la película, se hacía la voz de la actriz. La otra es una comedia, hemos dicho que es una comedia palatina, es una comedia psicológica y tiene un conflicto transgresor que a lo mejor ahora nos impresiona menos, pero que en la época era muy importante. Es decir, digamos, la falta al decoro. Una noble se enamora no solamente de un plebeyo, sino de un hijo natural, porque Teodoro dice al final, soy hijo de la tierra. Bien, Lope de Vega, yo creo que es el único, no sé, luego me corregiréis, que se atreve a saltar por encima de ese decoro. Muchas veces, ante la desigualdad social de los personajes, esa desigualdad resulta ser mentirosa, porque al final el plebeyo, por ejemplo, el vergonzoso en Palacio, no es tal, y le aparece un padre noble, y todo queda, en fin, como debe ser. Y sin embargo, Lope, no solamente en El perro del hortelano, sino en La villana de Getafe, que nunca hubiese hecho José Luis Alonso por el título, pues Lope se salta eso, porque en El perro del hortelano, concretamente, a pesar de que le buscan un padre, Teodoro confiesa de plano que no es verdad, Y entonces Lope dice, Diana dice, arregla estupendamente el problema y dice que el gusto no está en grandezas, sino en ajustarse el alma a aquello que se desea. No se puede decir más claro. Sí. Aquí estoy perdido ahora. Bien. Bueno, Diana, no es casual el nombre de Diana, porque como casi todos los personajes femeninos de la comedia, las enamoradas, las que finalmente van a ser la dama enamorada, empieza siendo enemiga del amor. Por eso Lope quizá la llama Diana, la contrincante de Venus. Y de secretario sabía Lope más que nadie, porque lo fue del duque de Sesa y fue también secretario de la casa de Alba. Bueno, la versión de la película, la versión del texto, a mí Pilar me la dejó libremente, y yo cuando hicimos el libro, Pilar solamente me puso a lápiz en un cuento
todos sabemos que Lope era muy amigo de contar cuentos, y en cada obra cuenta uno o dos o más cuentos. En El perro hay 2 cuentos, creo, y uno de ellos era completamente inútil y yo lo corté totalmente. Y Pilar me ponía a lápiz: oye, a mí me gusta. No quise responderla porque sabía lo que iba a pasar al final. Y es que al final, efectivamente, me llamaba por teléfono y me decía: nos estamos pasando de metraje, peíname tal escena. No la dije, pues no querías el puentecito. Bien. De manera es que la participación de Pilar en la versión solamente digamos, está en esa petición de peinado de escenas, y en ese a mí me gusta, que yo no hice caso del cuento. Luego hay un cuento estupendo de esos 2, criado y criada, de un señor que cuando el señor está presente se llevan fatal, pero con el señor ausente resulta que acaban en amorosos, como dice Lope de Vega, en amorosos requiebros, y yo en la versión ponía en amorosos revuelcos, porque para requiebros me parecía poco, ¿no? ¿Y cómo se hizo el guión? El guión, que es una manera de adaptar, naturalmente es una adaptación de las tablas del escenario a la pantalla. Bueno, pues a mí me dijo Pilar: haz sobre el libro, en la página de la izquierda, haz tu propio guión, lo que se te ocurra, donde situamos cada escena, que eso es exactamente, iba a ser el guión, como una especie de cuaderno de dirección, donde visualizamos las escenas, ya que en el corral hay que imaginar un corral vacío, y naturalmente el guión ni más ni menos es pasar de la máxima abstracción, escenario vacío, a la máxima concreción, la pantalla. ¿Qué pasa en la escena? Pues sencillamente que la palabra crea el decorado. Por ejemplo, ¿cómo empieza la función? Escenario vacío, salen 2 hombres y uno de ellos dice: Tristán, huye Tristán por aquí. Además es que están donde no deben estar. Después sale una dama que va a resultar ser la condesa de Flor Diana, y dice: ah, gentilhombre, esperad, teneos, oíd, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, hola, todos duermen ya. Bueno, hola, como sabéis, en el siglo de oro no era la escueta salutación de nuestros días, sino una manera de llamar a los criados. Hola, todos duermen ya. Luego tenemos que 2 personajes están huyendo de un sitio donde no debían estar, y es de noche. Sale un criado y dice: llama a vuestra señoría para la cólera mía, etcétera, etcétera. Llama a vuestra señoría. Ya nos enteramos de que Diana es un título, no es una persona cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, ¿por qué estaban estos hombres aquí dentro? Hombre, no hay 1000 señores que están para casarse contigo, ciegos de amor, etcétera, etcétera. La palabra crea el decorado en un escenario vacío. Pero, ¿qué hacemos nosotros en la pantalla, donde hay que concretar, hay que dar la máxima concreción? Hay que decir que las acotaciones de Lope, precisamente en cualquier obra, pero en El perro del hortelano, son escuetísimas. Quiero decirlo porque ha salido hay por ahí una versión, esas que regalan los periódicos los sábados o los domingos, en las que dice Palacio de... Mentira. Voy a leeros las acotaciones de Lope para El perro del hortelano. Para el decorado, ninguna. Vestuario,
dice, una capa guarnecida de noche, cuando Teodoro huye. Dice, mantos para las damas cuando salen a la calle, mantos. Vestido nuevo, Tristán, cuando ya le están dando el dinero los dos galanes sueltos, los que no se llevan el gato al agua siempre, y le están dando dinero, y entonces Tristán dice, vestido nuevo. Y para finalizar, dice, vestido de armenio con un turbante graciosamente. Esto es lo que dice esto. Y cuando Teodoro dice que se viene a España, dice, de camino. Fantástico, ¿no? El decorado, bueno, planteaba un problema. En España era entonces muy difícil rodar no solamente en la calle, sino en palacios y tal. Y se eligieron los palacios portugueses, que en realidad son del siglo XVIII, que además planteaban un problema, que como todas las paredes estaban repletas de figuras en los azulejos, iba a decir alicatao, pero alicatao es para el cuarto de baño. Bueno, en los azulejos todo eran figuras, entonces se planteaba el problema de que los trajes tenían que ser lisos, lisos, el rojo, azul y tal, pero lisos, porque ya había tanta figuración en el entorno que podía marear. Pilar me decía, vamos al 18, y yo le decía, en el siglo XVIII no somos nada ya. Y yo insistía, tenemos que sacar un estrado. Había un estrado, pero me figuro que sacado a regañadientes, porque Pilar había hecho para un reportaje estupendo sobre Velázquez, para televisión. Y ella tenía los colores apagados de Velázquez, la metafísica, porque si hay algún pintor metafísico, ese es Velázquez, y el color no importa. Entonces ella temía eso enormemente, porque lo conocía. Bueno, el decorado resultaba ser siglo XVIII, pero nada dice Lope de ello. En cuanto a utilería, es estupendo, porque dice, con un bufetillo pequeño y recado de escribir, cuando le manda que escriba una carta. Y en cuanto a acciones, luego dicen que el teatro español era acción, no dice más que caiga. Cuando la duquesa quiere dar la mano al secretario y finge caer, que la película era a la salida de una góndola en una escalera, dice, caí, llega. Y entonces el secretario se cubre la mano con el ferreruelo y se la da. Y entonces ahí ya le parece un insulto. Dice, hombre, así te llevan cuando sales a misa, así te la da. Dice, hombre, sí, pero es que fulano, este es un viejo y es una mano vieja. Ella quiere darle la mano a él. Y naturalmente. Y dice, eso es una grosería, vamos, eso es como el que está en peligro, ve a un amigo en peligro y le dice, espérate que voy a casa a ponerme un jaco. Había que corregir eso, porque un jaco en castellano es un caballo de pequeña alzada, un caballo vil, ¿no? Y jaco era una armadura ligera, vegetal, digamos, una armadura para el verano. Es decir, si estás en peligro, espérate que me pongo un jaco y luego vuelve. Bueno, la manta. Nosotros añadimos una cosa que creo que funcionaba muy bien. Era una silla, un sillón con unas andas. De tal manera que como Diana está siempre inquieta, había unos criados que llevaban ese sillón de un lado para otro, en el que naturalmente nunca se sentaba Diana. Y entonces el guión, ¿en qué consistía el guión? Exactamente, o la adaptación, la visualización adaptada en el paso del escenario vacío
a la pantalla. Pues, bueno, Pilar me dijo, haz tu guión y punto. Lo hice, se lo mandé, y luego, pues, cuando vi la película en los estudios EXA, pues iba viendo lo que se me había ocurrido a mí, lo que había surgido Pilar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y es muy importante, cuando Diana descubre, es decir, hemos dicho que es como Diana refractaria al amor en principio, tanto que descubre el lenguaje amoroso cuando le pide a Marcela, a la criada, que es la digamos, la novia de su secretario, le pide que le dice, oye, ¿cómo es? ¿Qué cosas os decís? ¿Cómo es? Y dice Marcela, está Teodoro tan necio que donde quiera me dice 2 docenas de requiebros. Primera sorpresa de Diana, 2 docenas, buena fe, bueno a fe. Bendiga el buen año el cielo, pues se venden por docenas. Ya le sorprende la hipérbole de tal. Y sigue, quiero decir, dice Marcela, que en saliendo o entrando, luego a la boca traslada sus pensamientos. Y dice Diana, traslada, término extraño. Es decir, está descubriendo el lenguaje amoroso. ¿Dónde se situaba eso? En la alcoba de Diana, con la cama, las luces de noche, los socorros de noche, el agua, etc. En la habitación, en el sitio más íntimo, se desarrollaba esta escena donde Diana descubre el lenguaje amoroso. Cuando Diana abofetea en presencia de los 2 galanes sueltos a Teodoro, luego quiere naturalmente resarcirle, y esta situación, está Teodoro con Tristán en la cocina, y aparece en la cocina Diana, cuando en realidad le va a pagar esto porque le ha hecho sangre en la nariz, y le da unos ducados para que compre... Para hacer lienzos, ¿no? Exactamente, lienzos. Yo recuerdo que en el estreno de la película había una señora que, con la costumbre que tenemos ya de ver la televisión cenando y en familia y tal, lo comentaba todo. Y decía, dice lienzos. Y la verdad es que Pilar me decía, lienzo. Digo, no, mira, se va a ver el lienzo, luego para qué poner pañuelo. Y luego también esta señora se extrañaba mucho cuando decía albricias. Qué bonita palabra, pero no sabía lo que quería decir. Dice albricias, todos los comentarios tremendos. Bien, pues la condesa, cuando es menos condesa que nunca, entra en la cocina. Posiblemente una condesa en el tiempo entraría muy pocas veces en la cocina, pero se rebaja porque tiene que pagar el daño que ha hecho a Teodoro y regalarle unos ducados para que se compre lienzos. Muchos lienzos debían comprarse con esos ducados, ¿no? Después Lope de Vega no dice nada de iglesia. ¿Os acordáis? Hay una escena en la iglesia. Bueno, Lope de Vega no dice más que los 2 galanes sueltos están esperando a que salga de misa de Diana. Pero yo le dije a Pilar, tenemos que hacerlo en el interior de la iglesia porque jugaba mucho los encuentros de las damas, que apenas salían por la mañana tempranito a misa, pues los galanes tenían que ir a la iglesia a hacerse los encontradizos con las damas. Y resulta que la pila del agua bendita, hoy ya seca en todos los templos, no solamente en los años de sequía, era el lugar de encuentro, para dar el agua bendita, y también, además de lugar de encuentro, era lugar de objetos perdidos. Es decir, el galán se podía dejar, o la dama se podía dejar un guante con un billete
con un regadito y sabía que objetos perdidos, y yo decía, tenemos que jugar con eso, porque la pila del agua bendita, el encuentro en la iglesia es muy importante. Lo que no dice nada, en la película hay un escenario.